El propósito por el que recibimos al Espíritu Santo es para que todos los cristianos nos conformemos en un solo cuerpo, una sola eclesía, llamada fuera del mundo demonio y de la carne, que integrada corporativamente posee todos los dones del Ruach HaKodesh, siendo capacitados para imitar, multiplicar y dar a luz conforme a la palabra obras de nuestro amado Señor, dueño, esposo de la eclesía, Yeshua HaMashiach, quien viene por una novia inmaculada, santa, sin manchas ni arrugas sobre su cara. Lamentablemente, muchos que quieren fama, siendo reconocidos por una supuesta gran sabiduría, tienen ministerio cuya razón de ser es difamar a la novia del Cordero y aún piensan que lo que hacen es impactante. No se han dado cuenta que el que obra para dividir la novia santa y dañar su reputación solo está tomando el rol del enemigo. Acompáñanos en este banquete de vida donde estaremos disertando sobre el Espíritu Santo nos es dado para la edificación del cuerpo de Cristo a continuación. Bienvenidos, preciosos reyes amados, a esta convocatoria semanal del Shabbat de Delicia, en donde recibimos la palabra que nos edifica para una semana de éxitos en Yeshua HaMashiach. Yeshua padeció, fue crucificado, muerto y sepultado, y hay un tiempo de 3 días y 3 noches que siguen a su sepultura, en donde sus discípulos atravesaron duelo por la muerte de Yeshua, que para ellos representó la victoria del sistema político religioso de la época, pues ellos esperaban que Yeshua les liberaría del imperio romano, como lo manifiestan los discípulos de camino a Emaús de Lucas 24, versos del 20 al 21. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía libertar a Israel. Sea lo que sea, ya van 3 días desde que sucedieron estas cosas. Para ellos se había desvanecido toda esperanza de libertad como nación. El sistema de gobierno venció y el reino del que Yeshua les había hablado había fracasado. Y ahora el mensaje era claro: los siguientes en ser perseguidos podían ser ellos, lo que les generaba miedo que paraliza e impide recordar las palabras de Yeshua, donde les anunció que tenía que padecer, como es el caso de Mateo 16, verso 21. A partir de ese día, Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho, que incluso debía ser ejecutado y que resucitaría al 3er día. Los discípulos están en opresión sin poder gravitar en las palabras del amado. Para nosotros es distinto. Tenemos la revelación de la resurrección que trae a nuestras vidas la certeza que en cada circunstancia y en cada prueba que atravesamos no estamos solos, porque Yeshua está con nosotros, como lo prometió en Mateo 28, verso 20. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. ¿Y qué nos ha dado? A un ayudador, a un consolador, al Ruach HaKodesh, por lo que experimentamos que Yeshua nos dice: yo salí de la tumba, ahora sal tú también y cumple los propósitos de vida que conquisté para ti en la cruz. Entonces,
Allí la resurrección es más poderosa y es el evento más grandioso que haya ocurrido sobre el planeta Tierra en todos los tiempos. Desarrollaremos, preciosos reyes amados, el banquete de vida en el contexto del Evangelio de Juan capítulo 20, versos del 19 al 23. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Yeshua, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Yeshua les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Los discípulos, reunidos el domingo por la tarde a puertas cerradas, una clara señal de que estaban llenos de miedo a los judíos, y en medio de este contexto se le presenta a Yeshua, quedando atónitos y asustados, pensando que veían a un fantasma. Él les interpela y le dice: tóquenme. Y como no acababan de creerlo, les pidió de comer. Detalles que relata el Evangelio de Lucas capítulo 24 en sus versos del 36 al 43. Por lo cual entendemos que les costó asimilar el hecho de la resurrección y que no creyeron el testimonio de sus hermanos en la fe, como lo relata el Evangelio de Marcos capítulo 16, versos del 9 al 13. Jesús, que había resucitado a la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, aquella de quien había echado 7 demonios. Ella fue a contarlo a los que siempre lo habían acompañado, que estaban afligidos y lloraban. Cuando la oyeron decir que Jesús estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se mostró con otro aspecto a 2 de ellos que iban caminando hacia un poblado. Y ellos fueron a anunciarle a los demás, pero tampoco les creyeron. Su actitud fue de miedo y probablemente se les agregaba la culpa de haberlo dejado solo el día de su arresto. Por eso les dijo: la paz esté con ustedes. Al presentarse y al ver que no lograban centrarse en el hecho evidente de su resurrección, les dice por segunda vez: la paz esté con ustedes. Esto es lo comprensible desde nuestra perspectiva occidental, pero desde el hebreo de Yeshua, ¿qué les está diciendo? Las palabras hebreas pronunciadas por Yeshua fueron Shalom Aleichem. Shalom significa paz y proviene de la raíz shalem, que significa completar o hacer que algo se llene o complete. También es utilizada para referirse a pagar o restituir. Esto se debe a que la paz es el estado de máxima integridad. Otra palabra que viene de esta raíz es shalem, uno de los sacrificios que se hacían en el templo para expresar gratitud a Dios, también llamado sacrificio de paz, descrito en Levítico capítulo 3. Simbolizaba la comunión con Jehová por medio del derramamiento de sangre. Prefigura de Yeshua HaMashiach en el altar de sacrificio de la cruz. Cuando Yeshua saluda a sus discípulos con las palabras Shalom Aleichem, esencialmente les está diciendo: no se preocupen porque mi cuerpo físico fue torturado. Todo fue por el bien supremo del mundo, porque yo soy una ofrenda de paz para ustedes. O en otras palabras, yo pagué completamente por ustedes. Los discípulos entonces tendrán paz a pesar de ser perseguidos por un mundo
que les odiará tanto como odiaba a Yeshua HaMashiach. Seguidamente, les da la gran comisión de, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Es una invitación a no se paralicen, han de cumplir la obra para lo cual los he preparado, siendo la palabra enviar en griego apostelo, de donde proviene el término apóstol, que en el contexto del Evangelio es una persona que ha sido enviada por Yeshua para dar testimonio del Evangelio de Dios. De esta forma, Yeshua continuaría su ministerio a través de los primeros discípulos y a lo largo de la historia por su eclesía santa. Cada uno de los evangelios presenta la comisión de Yeshua a sus discípulos para predicar su palabra, y en todos estos casos les especifica cuáles eran las responsabilidades que debían asumir. Les dice, por ejemplo, en Mateo 28, versos del 18 al 20, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Y en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versos del 15 al 18, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, en los versos del 46 al 48, debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Ustedes son testigos de todo esto. Preciosos reyes amados, la gran comisión fue emitida como una dirección a seguir, un mandato a obedecer y un decreto a ejecutar. Y tiene una premisa, hacer discípulo. Pero para poder cumplir con esta misión es necesario primero ser un discípulo. El cumplimiento de esta asignación no la harían los discípulos en su propia fuerza, sino que sería el poder del Espíritu Santo. Yeshua dice a sus discípulos, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. La misma acción que Dios hizo en Génesis 2, verso 7. Jehová, Dios formó al hombre con polvo de la tierra. Luego sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre tuvo aliento y vida, para que el cuerpo hecho del polvo de la tierra fuera un ser viviente. Jehová tuvo que soplar en él aliento de vida, y ahora, para que el ser humano muerto, separado de Dios por sus pecados, pueda pasar a la vida, Yeshua sopla para que reciban al Espíritu Santo. Yeshua respira en los discípulos el espíritu de vida que renueva su vida de la misma manera que el aliento de Dios dio nueva vida a los huesos secos de Ezequiel capítulo 37, que describe una secuencia clara de eventos. Primero, verso 4, me dijo, profetiza con respecto a estos huesos. Les dirás, huesos secos, escuchen la palabra de Jehová. Ellos debían escuchar la palabra de Jehová. Este escuchar es Shema, que es oír para obedecer. Segundo, versos del 9 al 10. Entonces me dijo, profetiza, hijo de hombre, llama al Espíritu, dirás al Espíritu, esto dice Jehová. Espíritu, ven desde los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos para que vivan. Profeticé según la orden que había recibido y el Espíritu entró en ellos. Recuperaron la vida, se levantaron sobre sus pies. Era una multitud grande, inmensa. Recibieron el Espíritu que da vida, que hace posible que de estar separados de Dios pasemos a estar en comunión con Él. Los discípulos han estado llenos de miedo, con la puerta cerrada para escapar del peligro.
Ahora encuentran la fuerza para levantarse, abrir la puerta y salir y empezar la proclamación del Evangelio. Yeshua HaMashiach es veraz. Él prometió no dejarnos solos y lo cumplió. El Espíritu Santo es el consolador. La palabra consuelo es hermosa. Significa ser con el que está solo. Consuelo en hebreo es nehama y también significa comodidad. Entonces, el término de la idea de quitar y amortiguar el dolor, al Mesías se le llama Menahem, consolador, pero les advierto que el mundo ha pervertido el significado real de este término y lo podrán comprobar al googlear esta palabra. Bíblicamente, el consolador toma el lugar de quien está ausente, pero únicamente en un sentido espiritual, no corporal, no para erradicar la memoria del que no está. Por el contrario, lo hace constantemente presente, porque no se trata de reemplazo. Yeshua mismo está más presente que nunca por medio del Ruach HaKodesh, ya que en su vida física su influencia directa estaba relegada solo a sus discípulos. Pero ahora el Espíritu influye corporativamente a toda la eclesía y la doctrina de Yeshua está en todo el que recibe el bautismo en Espíritu, quien le faculta para testificar su evangelio, realizar sus mismas obras y aún mayores para la edificación de todos los santos. Porque Yeshua es el Cohen Godol que intercede por nosotros a la derecha del Padre Eterno Jehová, para vencer las pruebas, las tentaciones y obtener la victoria en todo. El Espíritu no es el nuevo esposo de la eclesía, por supuesto que no, sino que se trata del mismo Espíritu que empollaba sobre la faz de las aguas para materializar las palabras dictaminadas por Jehová Dios de Génesis 1, y del mismo Espíritu que cubrió a la Virgen María con su sombra. Es el mismo Espíritu que ejecutaba las obras de Yeshua durante su ministerio. Y es el mismo Espíritu que revive el encuentro de Dios con su pueblo cuando el Espíritu Santo es derramado sobre la eclesía en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaba. Comparemos estos versos con Deuteronomio capítulo 4, versos del 11 al 13. Entonces ustedes se acercaron y permanecieron al pie del monte. Este ardió en llamas hasta el mismo cielo, entre tinieblas de nube y espesa niebla. Jehová les habló entonces en medio del fuego. Ustedes oyeron el rumor de las palabras, pero no vieron figura alguna, solo oían una voz. Y Jehová les dio a conocer su alianza, en las que les ordenó observar sus 10 mandamientos, y los escribió en las 2 tablas de piedra. Hay un paralelismo interesantísimo entre la entrega de la Torá aquí en Deuteronomio 4 y la celebración por parte de los discípulos de la fiesta de Shavuot, cuyo significado literal es semana, que es la llegada del Espíritu en Pentecostés. Ambos relatos describen el encuentro colectivo entre Jehová Dios y su pueblo, y que tienen un orden de eventos comparables con Ezequiel capítulo 31. Primero, se ha de hacer Shema de la palabra de Dios para luego recibir al Espíritu Santo, lo que confirma
Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 32. Nosotros somos testigos de estas cosas. Nosotros y el Espíritu Santo que Dios ha enviado a los que le obedecen. Por lo tanto, hay que cumplir en el formarse espiritualmente, en donde somos llamados primero a formarnos bajo la disciplina de la doctrina de Yeshua HaMashiach, que es toda la Escritura, para llegar a ser discípulo. Luego la experiencia de seguir de cerca al Maestro, vivenciando la verdad de la palabra, lleva a desarrollar una comunión de amigos, haciéndonos dulo, que nos interesamos y esforzamos en ejecutar como nuestros sus propósitos, viendo que se logren sus intereses. Así somos testigos. Por último, nos imparte el Ruach HaKodesh, su propio espíritu en nosotros, para que llenos del rema de Dios seamos efectivos en cumplir el envío de comunicar, llenos de gozo, el evangelio para la salvación eterna, ejerciendo como apóstoles. Debemos saber que no son escalafones en donde se elimina el nivel anterior, sino que tienen un carácter cíclico, pues nuestra formación debe ser continua y permanente. Yeshua, hablando con Nicodemo, le dice en el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 5, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo por creer en el Logos y movernos bajo el direccionamiento del rema de Jehová. La esencia del mensaje del Evangelio es la verdad de que la forma en que alguien tiene sus pecados perdonados es teniendo fe en Yeshua HaMashiach como su Señor y Salvador. ¿Y qué es la fe? Emuná, creer, que implica obedecer. Es la certeza de lo que se espera según la promesa, la convicción de lo que está escrito pero aún no puedo ver, de acuerdo con Hebreos capítulo 11, verso 1. Entonces, fe en Yeshua no es simplemente decir creo en Cristo o soy cristiano, es obedecer la palabra completa de Dios, siendo que Yeshua es la palabra de Dios hecha carne. Aclarado el punto, veamos 3 testigos del perdón de pecados por creer en el nombre de Yeshua HaMashiach. El primero en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 43. Cuando Pedro estaba proclamando el Evangelio, dijo, todos los profetas dan testimonio de él, declarando que los que creen en él reciben el perdón de los pecados en virtud de su nombre. En segundo lugar, en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 20, en el contexto de los amigos que a causa de la multitud subieron a la terraza y después desde el techo bajaron al paralítico con su camilla en medio de la concurrencia y lo pusieron delante de Yeshua. Dice, al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. El tercer testigo, en Colosenses capítulo 2, versos del 13 al 14, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y de la incircuncisión de su carne, pero Cristo los hizo vivir con él, perdonando todas nuestras faltas. Él canceló el acta de condenación que nos era contraria con todas sus cláusulas y la hizo desaparecer clavándola en la cruz. Si tenemos una fe genuina en Yeshua, nadie nos puede llamar pecador, porque en su nombre hemos sido redimidos. Entonces, ¿qué quiso decir exactamente Yeshua en Juan capítulo 20, verso 23? A quienes descarguen de sus pecados serán liberados y a quienes se los retengan les serán retenidos. El pecado ofende, preciosos reyes amados, a Jehová Dios. Y solo el ofendido puede perdonar el pecado. Por eso Yeshua es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando leemos Romanos capítulo 5, versos del 10 al 11, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo.
con mucha más razón, ahora su vida será nuestra plenitud. No solo eso, nos sentiremos seguros de Dios gracias a Yeshua HaMashiach, nuestro Señor, por medio del cual hemos obtenido la reconciliación. Por ello, no es el hombre el que perdona los pecados. De hecho, los discípulos no se atribuyeron ese poder. El encargo es que con el poder del Ruach HaKodesh se proclame el perdón de pecados por creer en Yeshua HaMashiach, quien es la ofrenda perfecta entregada por el Padre para redimir del pecado. Lo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 12. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debamos ser salvados. Por tanto, solo Dios puede perdonar los pecados y Yeshua, siendo Dios, tiene el poder de hacerlo, pero nunca confirió tal poder a sus discípulos, ni ellos asumieron tal poder para sí mismos. Los envió como nos está enviando a nosotros a llevar las buenas noticias del camino de salvación para la vida eterna a toda la humanidad, estando llenos del Ruach HaKodesh que da a quienes son sus discípulos. Veamos qué dijo antes de la cruz y de resucitar en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versos del 7 al 11. Sin embargo, les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré, y cuando Él venga, probará al mundo dónde está el pecado, dónde está la justicia y cuál es el juicio. El pecado está en no haber creído en mí. La justicia en que yo me voy al Padre y ustedes ya no me verán. Y el juicio en que el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Entonces, mientras proclamaban el Evangelio en nombre de Yeshua, podían decir con toda certeza a las personas que creían en el mensaje de salvación que sus pecados eran perdonados, como también podían decir a las personas que no creían en el mensaje de sus pecados no eran perdonados y que estaban condenados a los ojos de Dios. Testigo de ello, el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 36. El que cree en el Hijo vive de vida eterna. En cambio, el que no cree en el Hijo tendrá que enfrentar un juicio de Dios. Nunca conocerá la vida. Y si eres discípulo, estás comisionado a predicar el verdadero evangelio que salva y no hacerte cómplice del pecador para no ser rechazado. Preciosos Reyes Santos, les invito a ampliar sobre el tema viendo la hermenéutica de estas lecturas, cuyo enlace se los dejo en la descripción. Es necesario, como discípulos, testigos y apóstoles de Yeshua HaMashiach, tener la misma comisión de proclamar el mensaje del Evangelio, formando espiritualmente a otros como discípulos, testigos y apóstoles para llevar el mensaje a los confines de la tierra de generación en generación, bajo el auxilio oportuno del Ruach HaKodesh, que mora dentro de nosotros, guiándonos mientras compartimos su verdad. Estamos obligados a decirle a la humanidad que la única forma de ser perdonados es a través de la fe en el Hijo de Dios. Yeshua lo dijo en Juan capítulo 8, verso 24. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados. Yo les digo que si ustedes no creen que yo soy, morirán en sus pecados, siendo la verdad fundamental del Evangelio. Te digo hoy, no temas en cómo lo harás, porque al obedecer las Escrituras recibirás el auxilio del Espíritu Santo con sus 7 espíritus que son Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y de temor de Dios, como lo dice Isaías capítulo 11, verso 2.
y que te equipa con poder, amor y dominio propio, de acuerdo a 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7. ¿Para qué? Para ejecutar la misión encomendada. Vas armado hasta los dientes para llevar la verdad que da libertad a los cautivos por el pecado y que muchos hagan techubá y sean trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable y así formen parte del cuerpo de Cristo, su eclesía santa, siendo la manera comisionada de llevar a otros al perdón de los pecados, para caminar bajo el mismo Espíritu Santo de Dios. Dice Primera de Juan capítulo 1, verso 7. En cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros y la sangre de Yeshua, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Preciosos reyes amados, a cumplir llenos de gozo bajo el poder del Ruach HaKodesh, la gran comisión de llevar el mensaje de salvación para el perdón de los pecados en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor, en quien solo hay victoria. Amén. Antes de desconectarte, recuerda darle me gusta, suscríbete a nuestro canal, activa la campana de notificaciones y déjanos tu comentario del minuto que te impactó. Amén.